Buenas tardes, Magíster Cristina Vinuesa. Recibo un cordial saludo de las estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la Unidad de Educación a Distancia de Ciencias Humanas y Sociales. El tema que le vamos a plantear hoy es la historia de vida, del grupo 6. Las generalidades de las historias de vida hacen referencia a las implicaciones de la práctica biográfica. En primer lugar, sobre la pertinencia, es decir, para qué se hace la historia de vida, qué se hará con ese relato de vida. En segundo lugar, el sujeto de estudio es quien manda, se refiere a la adaptación de las técnicas y dispositivos que deben adaptarse al protagonista. Y por último, la formación que debe tener el investigador de manera teórica y práctica. Sugiere que sea alguien que haga las veces de supervisor, pero en las definiciones en la historia de vida describe la narrativa de vida de una persona, la cual es recogida, registrada y reportada por un investigador, así como también los registros, los documentos y las entrevistas realizadas a personas cercanas a la persona que da su historia de vida. Las generalidades de las historias de vida hacen referencia a las implicaciones de la práctica biográfica. En primer lugar, sobre la pertinencia, es decir, para qué se hace la historia de vida, qué se hará con ese relato de vida. En segundo lugar, el sujeto de estudio es quien manda, se refiere a la adaptación de las técnicas y dispositivos que Valores y cultura de la comunidad. En cuanto a las desventajas están la dificultad de práctica, complejos controlar la información obtenida, pensar que el relato habla por sí solo, el peligro es la impaciencia del investigador, el peligro de la seducción, el exceso de suspicacia y actitud crítica respecto al informante. Se puede observar los dos enfoques que propone para la historia de vida, para quienes las dos orientaciones son complementarias, ya que en el estudio de caso de una sola persona se podrían establecer comportamientos de grupo de enfoque ideográfico. Provee de cuerpo y sangre al enfoque monotético, ya que el primero indaga una parte de la sociedad mediante una historia de vida. Sin embargo, presenta un problema más general. Para definir, para definir bien el problema, este debe formularse en sus cuatro dimensiones: conductivista, cualitativa, profunda, interdisciplinaria. En síntesis, las dimensiones de análisis son los aspectos que se distinguen en el problema de investigación, aquellos que se recortan como focos y ejes de problematización y que a su vez funcionan para organizar, estructurar y vertebrar las prácticas del investigador. Los objetivos y funciones de utilidad es el contar de una historia de una vida que permite mirar hacia atrás y reflexionar sobre episodios vividos. También ayuda a complementar la información cuando es usada junto en otros métodos, destacando que Unchis y Reyes resaltan la utilidad de la historia de la vida como una herramienta para tener datos relevantes de un proceso integral. Método biográfico integra los relatos de toda una vida o de las determinadas etapas biográficos de relevancia de la persona estudiada, además de toda información o documentos de las que se pueda disponer sobre la vida del sujeto, con el propósito de conocer y analizar la percepción de la realidad. Se dan ejemplos prácticos de su utilización, se valoran sus potencialidades y límites, así como sus fundamentos teóricos más relevantes. La diferencia entre la historia de la vida y autografía y relato de la vida. Se puede afirmar que la autografía, la narrativa, se realiza por propia motivación de la persona. Ella decide el sistema de elaboración, ya que el investigador no puede controlar el proceso al no estar en contacto con el informante, mientras que la biografía la construye el investigador a partir de evidencias o documentos, pudiendo no contar con una narrativa. Para elaborar una historia de vida en la etapa inicial, previamente es necesario elaborar un planteamiento teórico del trabajo con hipótesis iniciales. Es necesario realizar una justificación del por qué se escogió el método biográfico y, por último, explicar los criterios de la selección que se usaron para encontrar el informante de la historia de vida. En esta parte inicial hay que expresar la finalidad de la investigación, como la recolección de datos. Es muy importante utilizar un ambiente favorable, un espacio familiar y resaltar
la importancia de su testimonio y la contribución para rescatar sus valiosas experiencias mediante preguntas abiertas y generales, aunque también se puede usar las preguntas cerradas y específicas para solicitar aclaraciones y puntualizaciones. Y se puede empezar con un bosqueo general de la biografía, en el cual servirá de guía y para el informe final de la historia de vida como caso único. Debe contener su introducción, la justificación de la selección del caso, la justificación de la validez al relacionar con los objetivos previstos y la explicación del procedimiento en el término de fiabilidad del documento. Las historias de vida aportan un testimonio individual sobre un determinado problema o experiencia de un grupo humano, por lo que cuando se publica se debe tener el análisis de texto o notas explicativas del discurso. La historia de vida en el ámbito educativo. El método permite entender la enseñanza y el aprendizaje y reflejar no solo la historia de vida del docente, sino la historia de vida también de los participantes. Tenemos también la ética. ¿Qué es la ética? La ética se refiere a la forma, cómo nos enfrentamos a la persona entrevistada para que hable sin que esté orientada o dirigida por nosotros los investigadores. Entre los aspectos más importantes de la ética tenemos los valores, la evaluación independiente, la validez científica, también tenemos la selección de sujetos, el diálogo auténtico y el consentimiento informado.